La luz en el camino, una historia de fe, redención y esperanza. Daniel Morales ajustó la cámara en el trípode y miró a través del visor. El estudio estaba listo, las luces perfectamente colocadas, pero algo en su interior no encajaba. Había pasado años filmando comerciales, documentales y cortometrajes, pero este proyecto era diferente. No se trataba de vender un producto ni de contar una historia ficticia. Era algo más profundo, algo que lo obligaba a enfrentar preguntas que había evitado durante años. ¿Listo?, preguntó Laura, su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Sí, respondió Daniel, aunque no estaba seguro de estarlo. El encargo era simple, crear un vídeo de motivación sobre la fe cristiana. Para él, sin embargo, era una tarea casi imposible. ¿Cómo podía hablar de algo en lo que ya no creía? La idea del proyecto había llegado de manera inesperada. Un pastor de una iglesia local, el reverendo Samuel, lo había contactado después de ver uno de sus documentales. Necesitamos a alguien que sepa contar historias, le había dicho. Queremos un vídeo que inspire, que muestre cómo la fe puede transformar vidas. Daniel había dudado al principio. No era creyente, al menos no desde hacía mucho tiempo. Pero el dinero era bueno, y necesitaba desesperadamente un proyecto que lo distrajera de su propio vacío. Así que aceptó, aunque con reservas. Esa noche, mientras revisaba las notas de su primera entrevista, Daniel no podía evitar sentir una punzada de incomodidad. Ana López, una mujer de 45 años, había superado un cáncer terminal. Según ella, su fe en Dios la había sostenido durante los tratamientos más difíciles. No fue fácil, le había dicho Ana durante la grabación, pero en los momentos más oscuros, sentí que no estaba sola. Dios estaba conmigo, dándome fuerzas para seguir adelante. Daniel no sabía qué decir. Por primera vez en años, sintió una chispa de curiosidad. Tal vez, solo tal vez, había algo más allá de lo que sus ojos podían ver. El siguiente testimonio fue el de Miguel, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en prisión. Era un hombre lleno de odio, confesó Miguel frente a la cámara. Pero en la cárcel, alguien me habló de Jesús. Al principio me reí, pero luego empecé a leer la Biblia. Fue como si una luz entrara en mi corazón. Ahora soy libre, no porque haya salido de la cárcel, sino porque encontré perdón y paz. Daniel escuchó atentamente, pero en su interior surgían preguntas incómodas. ¿Cómo podía alguien cambiar tanto? ¿Era realmente posible que Dios tuviera ese poder? A medida que avanzaba en el proyecto, Daniel se encontró con más historias que lo desafiaban. Sofía, una joven misionera, había renunciado a una vida de lujos para servir en comunidades necesitadas. Dios me llamó, dijo con una sonrisa serena. Y aunque no siempre es fácil, sé que estoy donde debo estar. Luego estaba Carlos, un padre de familia que había perdido su trabajo durante la crisis económica. Pensé que todo estaba perdido, admitió Carlos, pero en medio de la desesperación, encontré esperanza en Dios. Él me ayudó a reconstruir mi vida, paso a paso. Cada testimonio era como un golpe en el corazón de Daniel. Las palabras de estas personas resonaban en su mente, despertando recuerdos que había intentado enterrar. Recordó a su hermana, Elena, y cómo su fe había sido inquebrantable, incluso en sus últimos días. Dios tiene un plan, le había dicho ella, tomándole la mano con una sonrisa débil. Daniel no lo había entendido entonces, y menos después de su muerte. ¿Qué clase de plan podía incluir tanto dolor? Una noche, después de un día particularmente agotador de grabaciones, Daniel se sentó en su apartamento, rodeado de silencio. Encendió la televisión, pero no podía concentrarse. Apagó el aparato y tomó la Biblia que había estado usando como referencia para el proyecto. La abrió al azar y sus ojos cayeron en un versículo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Las palabras lo conmovieron de una manera que no podía explicar. Por primera vez en años, se arrodilló y oró.
No sabía bien qué decir, pero las lágrimas fluyeron libremente. A partir de ese momento, algo cambió en Daniel. Comenzó a ver el proyecto no solo como un trabajo, sino como una oportunidad para explorar su propia fe, o la falta de ella. Cada entrevista se convirtió en una conversación sincera, y cada historia lo acercaba más a una verdad que había estado evitando. No era solo sobre Dios, era sobre la esperanza, el perdón y la redención. El proceso no fue fácil. Hubo momentos de duda, de ira, de frustración. Daniel luchó con preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Por qué permitía Dios el sufrimiento? ¿Por qué había permitido que Elena muriera? Pero a medida que profundizaba en las historias de los demás, comenzó a ver un patrón: la fe no era una garantía contra el dolor, sino una herramienta para superarlo. Finalmente, llegó el día de terminar el vídeo. Daniel había editado cuidadosamente cada testimonio, combinándolos con imágenes que transmitían esperanza y luz. Cuando lo vio completo, sintió una paz que no había experimentado en años. El vídeo no era perfecto, pero era auténtico. Era su historia, entretejida con las de los demás. El día de la presentación, Daniel estaba nervioso. El reverendo Samuel y un grupo de feligreses se reunieron en la iglesia para ver el vídeo. Cuando las luces se apagaron y las imágenes comenzaron a proyectarse, Daniel contuvo la respiración. Vio las caras de Ana, Miguel, Sofía y Carlos en la pantalla, escuchó sus palabras de fe y esperanza, y sintió que algo en la sala cambiaba. Cuando el vídeo terminó, hubo un silencio reverente, seguido de aplausos y lágrimas. Después de la proyección, el reverendo Samuel se acercó a Daniel. «Gracias», le dijo con una sonrisa sincera. «Este vídeo tocará muchas vidas». Daniel asintió, sintiendo un peso que no sabía que llevaba a levantarse de sus hombros. «Gracias a usted», respondió. «Este proyecto cambió la mía». En las semanas siguientes, el vídeo se volvió viral. Miles de personas lo compartieron, comentando cómo les había dado esperanza en momentos difíciles. Daniel recibió mensajes de agradecimiento de personas que nunca había conocido, y aunque se sentía abrumado, también se sentía agradecido. Había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo, un propósito. Una tarde, Daniel visitó la tumba de Elena. Se arrodilló y colocó una flor sobre la lápida. «Gracias, hermana», susurró. «Por creer, incluso cuando yo no podía». Y por primera vez en años, sintió que ella estaba cerca, no como un recuerdo doloroso, sino como una presencia reconfortante. El viaje de Daniel no había terminado. Sabía que todavía había preguntas sin respuesta y heridas por sanar. Pero ahora tenía algo que antes le faltaba: fe. No una fe ciega, sino una fe que había sido probada y fortalecida a través de las historias de los demás. Y con esa fe, estaba listo para seguir adelante, un paso a la vez.